Capítulo 15. La invitación. Una ola de emociones tumultuosas surgió en el corazón de Klein después de escuchar a Dunn. Instintivamente, pronunció, ¿por qué? ¿Los Villandes tienen serios peligros ocultos? Tanto es así que el poder judicial interno de la Iglesia y los Villandes, que se ocuparon de fenómenos extraños, ¿también son propensos a tener problemas? Dunn subió al carruaje y se recostó en su asiento. Su expresión y tono permanecieron iguales. Esto no es algo que debas entender. Tampoco es algo que puedas entender, a menos que te conviertas en uno de nosotros. Klein se quedó mudo por un momento, después de lo cual se sentó e interrogó en un tono que era medio dudoso y medio en broma. Si no llego a entender, ¿cómo es posible que tome la decisión de unirme? Y no unirse significaría que Klein no podría entender. Esto terminaría en un callejón sin salida. Dunn Smith volvió a sacar la pipa, se la puso en la nariz y aspiró. Probablemente lo entendiste mal, un miembro del personal civil también es uno de nosotros. En otras palabras, mientras me convierta en uno de los miembros de su personal civil, podré comprender los secretos relevantes, descubrir los peligros ocultos que plagan a los Villandes y los peligros que pueden encontrarse, así como considerar si yo quiero convertirme en un Villande más tarde. Klein reorganizó sus pensamientos y parafraseó lo que Dunn había compartido. Dunn sonrió y dijo, sí, ese es el caso, excepto por un punto. No puedes simplemente convertirte en un Villande solo porque quieres, porque todas las iglesias serán igualmente estrictas en este aspecto. Sería extraño si las iglesias no fueran estrictas. Klein satirizó en silencio, mientras agregaba con un tono más intenso junto con un lenguaje corporal más fuerte, ¿qué pasa con los miembros del personal civil? Esto también debería ser bastante estricto, ¿verdad? No debería haber ningún problema si eres tú, dijo Dunn con los párpados medio cerrados mientras aspiraba la pipa con semblante parcialmente relajado. Sin embargo, no lo encendió. ¿Por qué? Preguntó Klein cuando una vez más se vio asaltado por la duda. Al mismo tiempo, bromeó interiormente. Entonces, mi singularidad y halo como transmigrante son similares a las luciérnagas en la noche, ¿tan brillantes y sobresalientes? Dunn abrió sus párpados entrecerrados, sus ojos plateados reflejaban la misma tranquilidad que antes. Primero, te las arreglaste para sobrevivir sin nuestra ayuda en tal situación. Ciertas cualidades excepcionales no están presentes en otros. Por ejemplo, suerte. La gente afortunada suele ser bienvenida. Al ver que la expresión de Klein se había vuelto inexpresiva, Dunn sonrió levemente. Está bien, solo trata esto como una declaración humorística. Segundo, eres un graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Koui. Esto es algo que necesitamos con urgencia. Aunque un creyente del Señor de las Tormentas, Lumi, percibe a las mujeres de una manera repugnante, sus puntos de vista sobre la sociedad, las humanidades, la economía y la política siguen siendo incisivos. Dijo antes que los talentos son clave para mantener una ventaja competitiva y un desarrollo positivo, punto con el que estoy muy de acuerdo. Al darse cuenta de que Klein estaba ligeramente frunciendo el ceño, Dunn explicó casualmente, debería poder imaginar que a menudo encontramos documentos y objetos de la Cuarta Época o antes. Muchos cultos y herejes han tratado de obtener poder de estas cosas. A veces, ellos mismos pueden conducir a cosas extrañas y terribles. A excepción de los Villandes en campos especiales, la mayoría de nosotros no somos buenos con nuestros estudios o hemos pasado esa edad. Habiendo dicho eso, Dunn Smith señaló su propia cabeza y la comisura de su boca se levantó ligeramente como si se estuviera burlando de sí mismo. Luego dijo, ese conocimiento seco y aburrido siempre nos pone a dormir. Incluso un insomnio no puede evitarlo. En el pasado, cooperábamos con historiadores o arqueólogos, pero esto planteaba el riesgo de exponer secretos, y los percances podrían ocurrirles a estos profesores y profesores asociados que de otro modo no estarían involucrados. Por lo tanto, la incorporación de un profesional a nuestras filas es difícil de rechazar. Klein asintió levemente y aceptó la explicación de Dunn. Con sus pensamientos por todas partes, preguntó, entonces, ¿por qué no preparas a uno directamente? Dunn continuó, esto me lleva al tercer punto, que también es el punto final y más importante. Ya has pasado por una prueba similar, por lo que invitarte no viola la cláusula de confidencialidad.
Con respecto al desarrollo de otros, asumiré la responsabilidad de la exposición si falla. La mayoría de los miembros de nuestro equipo, nuestro personal civil, provienen de la Iglesia. Después de que Klein terminó de escuchar en silencio, preguntó con curiosidad, ¿por qué eres tan estricto con el mantenimiento de la confidencialidad? Difundir la noticia públicamente a más personas y aumentar la conciencia no disminuiría las posibilidades de que vuelva a ocurrir un error similar. El mayor miedo proviene del miedo a lo desconocido. ¿Podemos hacer que lo desconocido sea conocido? No, la estupidez de la humanidad está más allá de tu imaginación. En realidad, lleva a que más personas emulen estos actos, creando más caos e incidentes más graves. Dunn Smith negó con la cabeza y respondió. Klein reconoció mientras respondía con ilustración. La única lección que los humanos pueden aprender de la historia es que los humanos no aprenden ninguna lección de la historia, y siempre están repitiendo las mismas tragedias. Esa famosa cita del emperador Russell ciertamente está llena de mucho significado filosófico, coincidió Dunn. ¿El emperador Russell dijo eso? Este transmigrador senior realmente no les dio a los rezagados ninguna oportunidad de posar. Klein no sabía cómo seguir las palabras de Dunn. Dunn volvió la cabeza y miró fuera del carruaje tirado por caballos. La tenue luz amarillenta de las farolas se entrelazaba para mostrar el esplendor de la civilización. Hay un discurso similar dentro del poder judicial de las principales iglesias. Esta puede ser la razón principal de la estricta confidencialidad y la prohibición de que la gente común sepa. ¿Qué es? Klein preguntó cuando su interés se despertó, complacido de que parecía estar espiando secretos. Dunn volvió la cabeza, sus músculos faciales se estiraron tan levemente que apenas era visible. La fe y el temor traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas, hasta que todo se destruye. Después de decir eso, Dunn firmó, además de orar por las bendiciones y la ayuda de los dioses, los humanos no pueden resolver sus verdaderos problemas. La fe y el temor traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas. Klein recitó en silencio, pero no pudo entenderlo del todo. Lo que siguió después fue el miedo a la incertidumbre que venía de lo desconocido. Era como las sombras oscuras formadas por las luces de la calle afuera. En la oscuridad sin luz, parecía como si hubiera pares de ojos de aspecto insensible y bocas muy abiertas. Mientras el caballo galopaba vigorosa y ágilmente mientras las ruedas del carruaje tirado por caballos avanzaban, tambaleándose con la calle Cruz de Hierro a la vista, Dunn rompió el silencio de repente y formalmente invitó a Klein. Le gustaría unirse a nosotros como miembro del personal civil. En la mente de Klein, surgieron múltiples pensamientos, haciéndolo indeciso. Contempló y preguntó, ¿puedo tener algo de tiempo para considerarlo? Dado que este asunto tenía serias implicaciones, no podía tomar la decisión precipitada e imprudentemente. No hay problema, solo dame una respuesta antes del domingo, Dunn asintió y agregó. Por supuesto, recuerda mantener esto en secreto y no revelar la información sobre Belch a nadie, incluidos tu hermano y tu hermana. Una vez que se viole esto, no solo les traerá problemas, sino que también tendrá que asistir a un tribunal especial. Está bien, respondió Klein con gravedad. El carruaje se sumió una vez más en el silencio. Al ver que se acercaban a la calle Cruz de Hierro y que él casi llegaba a casa, Klein de repente pensó en una pregunta. Dudó por unos segundos antes de preguntar, señor Smith, ¿qué tipo de salario y beneficios recibe el personal civil? Esta era una pregunta seria. Desconcertado momentáneamente, Dunn sonrió al instante y respondió, no hay necesidad de que te preocupes por este tema. Nuestros fondos están garantizados por la Iglesia y el Departamento de Policía. Para el personal civil recién registrado, los salarios semanales se sitúan en 2 libras con 10 soles. Hay 10 soles adicionales como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Todo esto sumará un total de 3 libras. Esto no es peor que un profesor universitario confirmado. Después de lo cual, su salario aumentará gradualmente de acuerdo con su experiencia y contribuciones. En cuanto a los miembros del personal civil, el contrato es generalmente de 5 años. Después de 5 años, puede dejarlo normalmente si ya no está dispuesto a quedarse. Solo tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad de por vida y no se le permite salir de Tinian hasta que se le dé permiso. Si desea mudarse a otra ciudad, lo primero que debe hacer es registrarse en el Night Hope local. Por cierto,
no hay fines de semana y solo se puede trabajar por turnos. En cualquier momento, debe haber 3 empleados civiles de servicio y si desea ir de vacaciones al sur o a la bahía de Desi, deberá organizarlo con sus colegas. Justo cuando Dunn terminó de hablar, el carruaje tirado por caballos se detuvo y el edificio de apartamentos donde vivían Klein y sus hermanos apareció a un lado. Ahora lo entiendo, Klein se dio la vuelta y bajó del carruaje tirado por caballos. Se detuvo a un lado y preguntó, por cierto, señor Smith, ¿dónde lo encontraré después de haber tomado una decisión? Dunn soltó una risa ronca y profunda antes de decir, ve al Hound Pub, en la calle Bessic y encuentra a su jefe, Guy. Dile que quieres contratar un pequeño escuadrón de mercenarios para una misión. Klein preguntó confundido. Nuestra ubicación también es confidencial. Antes de que acepte convertirse en uno de nosotros, no puedo decírselo directamente. Muy bien, señor Klein Moretti, también le deseo un buen sueño esta noche, sonrió Dunn mientras decía. Klein se quitó el sombrero y saludó, observando cómo el paso del carruaje tirado por caballos se aceleraba gradualmente. Sacó su reloj de bolsillo. Clic, lo abrió y vio que solo eran un poco más de las 4 de la mañana. La calle se llenó de una brisa fresca y relajante. Una tenue luz amarillenta de las farolas iluminaba los alrededores. Klein respiró hondo y tomó el profundo silencio de la noche a su alrededor. El distrito más concurrido y ruidoso durante el día podría estar tan sin vida y tranquilo por la noche. Esto estaba en marcado contraste con las observaciones silenciosas y la sesión de medium en la residencia de Belch. Fue entonces cuando Klein se dio cuenta de que la parte de atrás de su camisa de lino estaba empapada de sudor, fría y húmeda sin saberlo.